Todavía no contamos con el quórum correspondiente, vamos a hacerla de manera informativa. Damos conocimiento que ha pedido licencia el congresista Carlos Brus Monteoca con dispensa por inasistencia. El congresista Osías Ramírez Gamarra también ha pedido. Tenemos hasta el momento la presencia del congresista Juan Carlos del Águila, Percy Alcalá, Miguel Torres y Guido Lombardi. Vamos a ver sesión informe, si alguien tiene. ¿Podemos hacer informes o con el quórum? Si alguien quiere dar algún informe, llega el congresista Martorell, Guillermo Martorell. Si tiene alguien algún informe, no tienen informes, vamos a pasar a pedidos. Algunos de los congresistas presentes, le damos la bienvenida al congresista Jorge del Castillo. ¿Algún congresista tiene algún pedido? ¿No? Miren, la agenda va a ser corta porque tenemos pleno y muchos de ustedes también tienen consejo directivo. Les agradezco estar acá presentes. Hay 3 proyectos, uno del Ejecutivo y 2 proyectos sobre exoneraciones, que es un tema que se vence, que beneficia a nuestra Amazonía. Entonces yo creo que vamos a tratar en el momento que tengamos el quórum correspondiente, poder ver estos 3 temas principales en esta sesión que será corta. Y de acuerdo a las coordinaciones que podamos hacer con ustedes, la siguiente semana, si ponen pleno el miércoles, vemos si hacer una sesión extraordinaria manejando los horarios de todos ustedes para poder avanzar. El congresista Brus ha dejado una agenda, ¿no? Sabemos desde que él inició en su presidencia, nos comentó la cantidad de proyectos que todavía tenemos en esta comisión y lo importante es poderlos sacar adelante. Entonces, el primer proyecto que hay, que ha mandado el Ejecutivo, es el proyecto 3572. Ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga e interprovincial de ámbito nacional de pasajeros. Le damos la bienvenida también a la congresista Arauz. ¿Todavía no tenemos el quórum? ¿Sí? Todavía. ¿Desea hacer uso de la palabra? Sí. Y los otros 2 proyectos que justo el equipo técnico de esta comisión me daba la recomendación, siempre y cuando los autores del proyecto quisieran, era poder votarlos juntos, porque van bajo la misma línea, ¿no? Que es el proyecto de ley 3310, ley que da la prórroga a la exoneración del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179/2004. Y el otro es el proyecto 2100, le damos la bienvenida al congresista Reategui. Ley de Inversión y Desarrollo de Loreto a través de la sustitución del reintegro tributario del impuesto general a las ventas. Y también el proyecto de ley 3559 que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 el beneficio tributario de exoneraciones de impuesto general a las ventas para la importación de bienes que se destinen al consumo en la Amazonía, establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y sus normas modificatorias complementarias reglamentarias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre estos proyectos que vamos a poner a votación? Encantada. El congresista del Castillo. Nos falta una persona para el quórum, ¿no?
Este tema, en primer lugar, esta iniciativa del Ejecutivo, quisiera un poco más de información, en el siguiente sentido. No sé si, tengo la impresión que fue consecuencia de una conversación con los transportistas por el tema de unas disposiciones que se dieron, ¿no? No estoy seguro, quisiera estar seguro de ese tema. Pero ese es del Ejecutivo. Los otros no son. Por ejemplo, el 3310, ¿no? El 3310 está planteando sin opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, acá yo tengo la información que no tuve opinión, pero en todo caso acá se está echando 3 años más el tema de exoneración. O sea, nosotros tenemos un grupo de exoneración y no lo hemos visto ahí. Entonces, señora Presidenta, si la Comisión forma un grupo de trabajo para ver exoneraciones, ¿por qué nos saltan a la garrocha? Es la primera pregunta que yo me haría. O sea, yo prefiero renunciar a la Comisión si es que me van a tratar así. Cuido, por favor, porque si nos van a meter por debajo de la mesa temas que no lo hemos visto y que tenemos una relación directa con el Ministro de Economía, ni hemos hablado del tema, y nos ponen una interrupción, me pide el señor Torres con mucho gusto. Gracias, congresista del Castillo. Presidenta, me ha dado una interrupción. Encantada. Yo coincido con la posición del congresista del Castillo en el sentido de que hay una subcomisión un grupo de trabajo que está viendo el tema de las exoneraciones, que lo estamos viendo con Guido, con usted misma, Presidenta, pero también entiendo de que estamos llegando al final del año y que no prorrogarlo sería terrible. Quizá la salida, la propongo simplemente, es que hagamos una prórroga por 1 año, para que podamos terminar con el trabajo que se ha iniciado, que la verdad es que ha venido siendo un poco lento, empezando por los cambios de ministros que hubieron en su correspondiente etapa, y creo que esa es la única salida viable que se puede advertir. Gracias por la interrupción, congresista. Gracias, congresista Torres. Le damos la bienvenida. Sí, perdone, si me permite, congresista, para poder instalar ya como sesión ordinaria. Con la presencia del congresista César Campos, ya tenemos el quórum correspondiente, se apertura siendo las 8:17 con la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Le damos la bienvenida a la congresista Glave. Quería saber si se aprobó el acta de la sesión anterior. Le solicitamos su votación para la aprobación del acta de la sesión anterior. Si están de acuerdo, por favor, por unanimidad ha sido aprobada. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo, pero si me permite, antes de mencionar, congresista del Castillo, efectivamente existe un grupo de trabajo para ver todo lo que son exoneraciones y beneficios tributarios que lo preside el congresista Lombardi. Se está haciendo un trabajo bastante articulado, pero como bien ha dicho el congresista Torres, estamos con el tiempo, con los plazos a puertas, y estas exoneraciones parece que complicarían. Lo que me dice el equipo técnico es que esto ha sido articulado con el MEF, ¿no? Y con el sector que se ve inmerso en este tema. Entonces, ellos están de acuerdo en esa prórroga para poder ser aprobado en esta sesión. Le damos la bienvenida también, encantado, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene uso de la palabra el congresista del Castillo. Bueno, señora Presidenta, no es mi ánimo que haya problemas. El señor Torres plantea 1 año, estoy de acuerdo. Vamos a hacerlo 1 año. ¿Ah? 1 año, estoy de acuerdo con la contrapropuesta. No sé si los congresistas ya tienen también en sus manos la información y el sustento que ha mandado el proyecto del Ejecutivo, el 3572, o como ustedes quieran, estos proyectos, el 3110, el 2100 y el 3559, lo hemos estado viendo y debatiendo en la comisión. Sí, entonces,
pasamos a la votación o alguien quiere debatir alguno de estos proyectos de ley para... Nos vamos a ver por cuestión de plazos, congresista Glave, el proyecto de ley 3572, mandado por el Ejecutivo, ¿no? Ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público, terrestre de carga e interprovincial de ámbito nacional de pasajeros. No, sí, encanta la congresista Glave. Presidenta, hasta el año 2016 existió un equivalente, pero que era del 30% del impuesto selectivo al consumo, y la teoría era que con esto se iba a lograr formalización. El 2016 se suspendió porque no había logrado la formalización. No entiendo cómo ahora el Ministerio de Transporte nos manda una versión con 53%, no con 30%, con el mismo argumento de algo que ya no funcionó. Yo, Presidenta, sinceramente, creo que lo que debería hacer el Parlamento y el Ejecutivo, si es que quisiera hacer las cosas de manera ordenada, es primero aprobar la Autoridad Única del Transporte, que se supone ya tenemos un primer dictamen aquí en el Congreso y una primera votación. Se pidió una segunda votación reflexiva que por entiendo favor, está... la congresista Glave está en uso de la palabra. Si fuera tan Gracias, amable. Presidenta. Estamos pendientes de una segunda votación, que sería bueno que tengamos, que esa autoridad se siente y reflexione si esta medida es una medida que tiene sentido. Y que articule, Presidenta, porque si seguimos tomando medidas aleatorias, porque sí, sin mayor sustento, yo sinceramente no entiendo cuál es el beneficio de esta proposición del Ministerio de Transporte. Tal vez podemos invitar a los señores del Ministerio de Transporte que vengan a explicarnos por qué van a volver a tomar una medida que existía en el Perú hasta el año 2016, incluso elevándola, cuando en realidad ya se había probado que no funcionaba. Gracias, Presidenta. Perfecto. Sí, me pide uso de la palabra Sí. el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, Presidenta. Ante todo, disculpe usted que haya llegado tarde, pero estaba sentado en la otra mesa esperando, en la otra sala grado esperando, y como no veía caras muy conocidas, no veía a Bruce, no veía a Bruce, no la veía a usted, no veía a Charao, dije, algo está pasando, algo está pasando. Bueno, señora Presidenta, sí, eso es un poco raro, ¿no? Porque esta devolución antes era del 20 y 30%, ahora sube al 53%. ¿Por qué? Pero realmente se paga el 47% y sube el 53%, o sea, te van a devolver más de lo que estás pagando, 5% más. Un poco raro, un poco raro. Ahora, ¿y esto a quién, y cómo se devuelve? ¿Se devuelve directamente al usuario? ¿Se devuelve a Repsol, a Petroperú? ¿A quién se devuelve? ¿Quién produce diésel B5 y diésel B20? Contenido de menor azufre, ¿no? ¿Quién lo vende? Repsol, es la única, parece. Repsol es la única que produce eso. Y entonces estamos sacando una norma para Repsol, porque Repsol es la que va a cobrar. Repsol es la que va a cobrar. En fin, Presidenta, yo creo que es un proyecto de ley que hay que debatirlo más, hay que preguntar más. Me parece un poco raro, hay incongruencias acá que no entiendo. Insisto, se devuelve el 53% y se paga 47%. O sea, te van a pagar más de lo que has pagado. Caramba, un Estado generoso, ¿no? Yo creo que habría que consultar algo más, Presidenta. Perfecto, congresista. Me pide uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Presidenta, la del 30% la hice yo en el año 2009-2010. Por ahí fue cuando hicimos la decisión de tener el 30%. Es solamente para el transporte interprovincial. No tiene nada que ver con la autoridad de transporte en la ciudad de Lima. Obviamente también ellos tienen que ver cuando entran a la ciudad, pero esto es para el transporte de carga interprovincial, o sea, seamos bien concretos. Y lo que queremos es justamente bloquear a los piratas que se meten porque no pagan eso. Entonces, la única fórmula es una fórmula con la devolución. Esta devolución te ayuda a tener una mejor manera de acotarlos, porque además tienen todo un sistema, ahora mejor, porque ahora hay sistemas electrónicos para hacer la supervisión de toda la parte de lo que es la parte de la emisión de las facturas, todo eso va a ayudar muchísimo a la simplificación.
y tiene una serie de candados adicionales que no estaban incorporados en materia no solamente de formalización, sino también de protección del medio ambiente, de siniestralidad en el transporte de carga interprovincial. Entonces, yo les pediría que evitemos postergarlo. Había un trabajo previo en esa comisión, se ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Termino y le doy la interrupción. ¿No? Había un trabajo previo. Ciertamente, yo no tengo los datos exactos para saber si el 53%, pero es cierto que es interprovincial. El monto del 53% puede ser discutible, pero me imagino que hay un estudio técnico detrás hecho por las autoridades, ¿no? Y como digo, la idea es ir cambiándolo inclusive en el tipo de combustible que están usando, cambiando a otro tipo de combustible que es más limpio. Y que al momento de tener la devolución, uno puede chequearlo. ¿Por qué? Porque nosotros los acotamos por otras fórmulas también a estas empresas y eso implica un costo. Esa fórmula a las empresas formales les acotamos con un montón de pagos adelantados de impuestos. Entonces, es una forma de compensar esta necesidad. Por eso les digo, creo que es un tema que puede, si quieren hacerse más análisis, más técnico, puede ser, pero creo que ayudaría mucho tener una decisión tomada ahora, porque también veo los tiempos cortos, se nos termina la legislatura el 15 de diciembre y esto tendría que estar visto en el Pleno antes de esa fecha para poderla tener, porque esa es una medida tributaria que la vamos a tener que mirar para el año, empezando el año 2019. Le doy la interrupción a la congresista y al congresista Torres. Sí, y damos la bienvenida al congresista Mártir Lizana. Tiene uso de la palabra la congresista Glabio. Gracias, también, Presidenta. Presidenta, el problema es que yo diría que no es una muy buena costumbre que se coordine solo con el equipo técnico y que eventualmente con la presidencia de la comisión y el sector técnico y que no se coordine necesariamente con la comisión. Es decir, el equipo técnico de la comisión puede estar totalmente de acuerdo y puede entender perfectamente y tener los números, pero no necesariamente ha supuesto parte de una discusión en la Comisión de Economía. Quisiera recordar, Presidenta, además, que en teoría tenemos un grupo de trabajo para ver el tema de beneficios, exoneraciones, ampliaciones de beneficios tributarios, y este tema no ha sido ni siquiera visto en ese grupo de trabajo. Entonces, yo entiendo que siempre hay premuras, Presidenta, siempre hay premuras, y seguro también buenas intenciones, pero también muchas veces hemos visto que algunas buenas intenciones no se entienden y terminan beneficiando no necesariamente a quien se quiere. Entonces, disculpará, Presidenta, pero ¿por qué pasamos de 30 a 53? ¿Alguien puede explicarlo? ¿Qué pasó con lo que había con el 30% y eso sirvió para evitar los piratas? No. Entonces, ¿por qué ahora el 53 sí va a servir? O sea, yo sí quisiera un poquito mayor reflexión, Presidenta, para que podamos tener información clara de cómo se avanza. Porque este tipo de cosas son urgentes siempre, siempre son urgentes. Pero tomar decisiones corriendo a veces hace que algunos engorden billeteras y yo al menos no soy partidaria de eso, Presidenta. Muchas gracias, congresista Arauz. Tratemos de no mencionar esas expresiones porque no son las adecuadas y que vayamos a nuestras posiciones bajo un tema, un sustento técnico, sin, por favor. Tiene uso de la palabra la segunda interrupción para el congresista Torres, por favor. ¿Usted también quiere hacer uso de la palabra? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arauz. En términos generales, nosotros estamos de acuerdo con este tipo de beneficio porque genera un acto positivo respecto a la formalización, ¿sí? Es un círculo virtuoso. Sin embargo, sí debemos de coincidir de que falta información, Presidenta. Asumimos que el incremento de la tasa es el incremento de lo devuelto es porque había un incremento de la tasa en el impuesto selectivo al consumo y también un incremento de parte del precio. Sí, creo que si bien puede haber una urgencia, no es de la urgencia del tipo de impuesto a la renta, que es un tema anual, sino que el impuesto selectivo al consumo es un tema mensual, entonces no deberíamos angustiarnos tanto por ese tema. Yo, Presidenta, recomendaría más bien que simplemente para la próxima sesión tengamos cada uno de nosotros la información de por qué hemos pasado 30 a 53 y creo que con eso podemos tomar una decisión bastante responsable. Dejarlo también al grupo de trabajo, con todo el respeto que le tengo al grupo de trabajo y todo, los tiempos han sido no muy positivos para el grupo de trabajo y creo que sí es una medida importante que debamos debatir directamente acá. Entonces, con esa información yo creo que en la próxima sesión podríamos tomar algún voto. Gracias.
Mire, yo feliz de poder hacer una sesión extraordinaria, ¿no? Pero yo tengo la Comisión para Seguimiento de la Reconstrucción con cambios, especialmente por los informes de FEM, para ver las acciones de prevención que se está haciendo. Pero si quieren en la tarde, y lamentablemente muchos van a provincia, ¿no? Sí, pero me gustaría que el equipo técnico tome nota de todas las dudas que pueda tener cada congresista, ¿no? Y de repente sus asesores poderse quedar de aquí trabajando este tema y en la sesión inmediata. Y si quieren, la próxima semana podemos hacer una sesión extraordinaria, aparte del miércoles. Vamos a ver la programación que hay para la aprobación del presupuesto y no quedarnos sin sesionar para poder avanzar y ver estos temas, que me parece bastante interesante. Tiene uso de la palabra el congresista Martorell. Luego viene el congresista Campos y luego el congresista García Belaúnde. Gracias, Presidenta. Bueno, yo también coincido con mis colegas en el sentido de que es una norma importante, porque tiende principalmente a dos aspectos fundamentales. Uno, formalización, situación que para nosotros es preocupante porque creo que en la medida que apuntemos a lo que significa formalización, vamos a avanzar bastante en la economía del país. Y lo segundo es el medio ambiente, que todos estamos comprometidos en cuidarlo. Acá, Presidenta, yo creo que, como creo que ha mencionado también algunos de los colegas, el problema pasa porque falta un análisis de por qué. O sea, se habla de que no cumplió la norma anterior los objetivos y las metas trazadas o por las cuales fue dada esta norma. Pero necesitamos información, necesitamos estadísticas. Ese 30%, ¿qué cosa representó? ¿A cuántos formalizó? ¿No? ¿Hubo una buena implementación del modelo propuesto? Me parece que no. Porque le digo la verdad, yo no he escuchado a la generalidad de transportistas que estén pendientes de tener su factura para la devolución del. Sí, seguro, pero quizá habría que pacificarlo, ¿no? Entonces, por eso repito, información estadística para saber cuántos hicieron uso de este sistema. Ahora, ¿por qué hoy día es 53? Bueno, hay que escucharlo. Si definitivamente sabemos que en la medida de que sea más atractivo el reintegro, de hecho, que va a haber más que ingresen a la formalización. Solamente hay que ver que esto no vaya digamos, a bolsillos, como decía mi colega Marisa Glave, ¿no? A bolsillos que no deben ser, sino justamente masifique y llegue a todo el transportista, digamos, por más pequeño que sea, pero que necesita y quiere y requiere estar en la formalización. Y por otro lado, medio ambiente, ¿qué duda hay? Porque saber de que eso es importante verlo. Gracias. Gracias, congresista Martorell. Exactamente, bueno, mi persona y usted también estamos en la Comisión de Transporte y los problemas de informalidad que hay en el transporte público, de mercancías, es terrible. Entonces, yo creo que hay que enfocar un análisis sobre esta situación y también sobre el impacto ambiental que generaría, que eso es muy importante. Tiene uso de la palabra el congresista César Campos, por favor, luego el congresista García Belaúnde. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas. Bueno, este tipo de medidas para de alguna forma fomentar la formalidad en los medios de transporte sí es bueno, pero digamos cuáles son la información estadística, los datos que se ha obtenido para poder llegar a ello. Decíamos que antes estaba con un 20% de devolución en cuanto al impuesto selectivo al consumo. Y como dicen los colegas, ¿y por qué al 53% ahora? Ahora, ese 53%, entiendo, indica es la devolución del impuesto selectivo al consumo. Es decir, si pagamos por impuestos 100 soles, en impuesto selectivo al consumo, te van a devolver 53 soles. Y no es que te van a devolver 108 soles, 110 soles. Eso es lo que entiendo, ¿no? Aparentemente eso quiere decir. Y no es que te van a devolver 110, 115 soles más del impuesto. Del impuesto, ¿no? A eso se refiere, no es que el porcentaje sea mayor o menor, pero bueno, el caso es esto, el caso es que, como dicen los colegas, no tenemos una cuestión clara donde indica que por qué tendría que necesariamente aumentarse el 53%, o tal vez, en todo caso, tal vez podría considerarse nuevamente con el 20% o tal vez el 30%, pero eso de incrementar me parece que
por lo menos no tengo en cuestión de creación de impuesto, no necesariamente van a disminuir la informalidad. Casos como esos no tengo en ninguno que me hayan podido explicar, en ningún tipo de casos donde cuando más impuestos se crea, más formales vamos a tener. Por lo menos eso no existe, eso no tengo datos estadísticos para ningún caso, para ningún tipo. Y yo creo que en esto también, lo que pasa es que el sistema tributario es tan compleja, es tan amplia, y hace que las personas, ya sean personas naturales como empresarios o empresarios como empresas jurídicas, lo único que han hecho es evadir todo el tiempo el impuesto, todo tipo de impuestos tributarios. Eso hace a que se escapan por la misma complejidad, por el mismo tipo de multas o infracciones que existe dentro del sistema tributario. Yo creo que es necesario tener datos claros de que por qué tendrían que incrementarse a un 53%, a sabiendas que eso no necesariamente garantiza que va a haber o va a existir mayor formalidad en este tipo de negocios. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Campos. Válidas sus preguntas y sus dudas. Vamos a hacer que el equipo técnico pueda darnos los argumentos de todo lo que las personas están teniendo dudas, y también le pediría al equipo técnico de mi bancada que nos pueda ayudar a orientarnos de una manera mejor. Damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta, al congresista Elías. Gracias por tenerlos en la comisión. Tiene uso de la palabra el congresista García Belaúnde. Compañeros. Presidenta, acá cerramos, Presidenta. Sí, yo entiendo que es la devolución del 53% del impuesto selectivo al consumo que pagas, pero usted está pagando el 47%. ¿Por qué te devuelven el 53%? O sea, si te devuelven el 53%, están diciendo que están devolviéndote algo más, que ya te están devolviendo parte del IGB, ¿no es cierto? Ese es el tema. ¿Cómo? ¿Ah? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, eso es solo el selectivo, perfecto. Te devuelven el 46, o sea, te devuelven el 53 del selectivo. Ya, no es el 53, ya no es el 51% del 100% del selectivo. Así es. Bueno, pero digamos, habría que precisarlo en todo caso, ¿no? No está tan claro. Ahora, se habla acá de integración vertical. Integración vertical, pero ¿quiénes tienen refinería y grifos? Eso es una integración vertical. Repsol es la única. Y por lo tanto, aquí habría que también tomar en cuenta eso. Finalmente, Presidenta, algo que siempre nos enseña economía, y acá está una ministra de Economía que nos puede ratificar, salvo que me equivoque, siempre nos piden acá cuál es el costo fiscal de los proyectos que presentamos. Y entonces, ¿cuál es el costo fiscal de este proyecto? No lo tenemos. El costo-beneficio, no lo tenemos. ¿Quiénes son los transportistas que se podrían beneficiar? No lo sabemos. Entonces, Presidente, hay algunos vacíos que yo creo que la idea es buena, no nos oponemos a ella de ninguna manera, pero hay precisiones que faltan, ¿no? Me pide una intervención la señora, la ex ministra de Economía. Sí, tiene el uso de la palabra en introducción la congresista. ¿Solamente son beneficiarios de de este impuesto, digamos, de esta devolución, si están pagando otros impuestos? O sea, impuestos a la renta, impuesto general a las ventas, o sea, si cumplen con el pago de impuestos y se les hacen las acotaciones respectivas a estos impuestos a tiempo. Entonces, no hay beneficios si no se pagan los impuestos, como comentábamos fuera de tener el micrófono. Es solamente el subsidio, digamos, la devolución es al transportista, es decir, al dueño del vehículo de transporte. O sea, pueden ser 10 camiones que pueda tener, etcétera, pero es al transportista, no es a la empresa refinadora, nada, es al transportista. Entonces, creo que vale la pena, como dice usted, que saldado las dudas en ese sentido. Gracias. Y finalmente, Presidenta, esto tiene origen, lo que decía el señor Torres, en el sentido de que al haber subido el selectivo al consumo, se han desfasado, pues. Se han desfasado, entonces ahora esa es una manera de rebajarlo. Pero claro, con ese criterio vamos a tener que subir muchas cosas para bajar después otra vez, ¿no? En fin, Presidente, yo creo que estos datos nada más, estas observaciones que he hecho, me parece que habría que absorberlas. Perfecto, sí, para poder concluir, de todas maneras el equipo técnico
para todas las aclaraciones y el pedido de información se va a quedar. La congresista Glave para pasar al Sí, siguiente Presidenta, tema. a lo que habíamos solicitado de por qué 30 a 53, cómo es el mecanismo, entiendo si son a los dueños de las unidades, porque es que se señala que la devolución se efectúa a los distribuidores, mayoristas o a los establecimientos de venta al público, que nos puedan explicar el procedimiento, pero también lo que se ha explicado la vez pasada, y ahí coincido con el pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que nos digan cuántas empresas o cuántas personas naturales se han beneficiado con la devolución cuando era 30%. Porque sí es importante saber, Presidenta, si estamos hablando de un beneficio, ¿para cuántos? Porque eso creo que es importante a la hora de discutir ese tipo de mecanismos. Gracias, Presidenta. Sí, interesante. Vamos a hacer la pregunta a SUNAT, ¿no? Debería enviarnos para que le puedan mandar a los despachos, ¿no? Bueno, perfecto, o los agremiados. Vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos 3 proyectos que han sido debatidos efectivamente con todo el respeto al grupo de trabajo de exoneraciones y beneficios tributarios, pero no tenemos una respuesta a este vencimiento. Es por eso que vamos a tocar estos temas. Vamos a comenzar con el proyecto de ley 2100, Ley de Inversión y Desarrollo de Loreto a través de la sustitución de reintegro tributario del impuesto general a la renta. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, el congresista del Águila y luego el congresista del Castillo. Muchas gracias, Presidenta, y saludando a todos los colegas. Primero saludar, Presidenta, la buena disposición del Ministro de Economía y de su equipo técnico. Así Por como favor, también, el congresista del Águila está hablando. Gracias. así como también del propio presidente de la Comisión, Carlos Brus, igualmente su equipo técnico, con quienes hemos podido avanzar bastante en relación a este proyecto de eliminación del reintegro tributario del IGB para la región selva y también la exoneración del IGB a las importaciones de bienes para el consumo en la Amazonía. Sin duda, 2 temas de relevancia para la Amazonía y en particular para la región Loreto, y sobre todo muy sensibles en esta parte del país, y que sobre todo tratándose de una región con una desigualdad respecto de otras del país. Este tipo de beneficios tributarios han sido dados, como todos recordamos, por la desigualdad que hay, sobre todo por la falta de conectividad vial que tiene la región y en particular su capital. En ese sentido, Presidenta, hemos llegado a puntos de acuerdo ya casi coincidentes con la Comisión de Economía, tanto así que en el dictamen que todos han tenido ya en su poder, creo desde el día de ayer, podemos comprobar que en casi toda la redacción del texto hemos coincidido, salvo en 2 puntos que me permitiría yo sugerir como modificatorios para finalmente ponernos de acuerdo y avanzar en este tema. Uno, referido al monto de las transferencias, al monto de la compensación, y se refiere específicamente al artículo 4 de los montos de transferencia, en donde pongo como ejemplo que el año pasado, aquí mismo en la comisión y luego en el Pleno, nosotros acordamos y hasta votamos por unanimidad, recuerdo, la extensión por 1 año más de la exoneración del IGB a los pasajes aéreos hacia la ciudad de Iquitos. Y acordamos eso. Y votamos, reitero, por unanimidad. Y se extendió 1 año más esto. Nosotros hemos planteado en el proyecto de ley, Presidenta, que la extensión, la prórroga, por última vez de este beneficio, sea por 3 años. Tanto del reintegro tributario del IGB como de la exoneración del IGB a las importaciones. Muy bien, el Ministerio de Economía plantea la extensión por 1 año. Nosotros planteamos por 3. Y el Ministerio de Economía plantea que la compensación por el reintegro tributario del IGB sea de 100 millones de soles, nosotros planteamos 120 millones de soles. Y la compensación por lo que significa el IGB a las importaciones, el MEF plantea 60 millones, nosotros planteamos 80 millones. Yo creo que podemos llegar a un punto de acuerdo. Nosotros planteamos 3 años, el MEF 1, y creo yo, en ese ánimo contributivo de alinearnos con las políticas del gobierno, de ir progresivamente retirando exoneraciones, beneficios tributarios, pero entendiendo que la región Loreto tiene particularidades de falta de conectividad vial y que este proyecto fundamentalmente se orienta a resolver ello, nosotros planteamos
que el monto de transferencia sea de 120 millones de soles en lo que es reintegro tributario y de 80 millones en el IGB a las importaciones. Y también podemos ceder en el plazo de la extensión de la prórroga, en este caso, de los beneficios tributarios. No 3 años, tal como hicimos el año pasado, extenderlo por 1 año adicional. Entonces, en esa regla, Presidenta, en ese acuerdo al cual nosotros podríamos llegar, creo yo que encontraríamos un punto de coincidencia fundamental. Y en otro aspecto de modificatorio, ya menor, pero igualmente para nosotros importante, y dado a que esos puntos tienen una legislación específica, en lo que se refiere al artículo 7, en el uso de los recursos, solamente quitar 2 aspectos que, reitero, teniendo ya su propia legislación, los consideramos innecesarios. En el punto 7.2, quitar lo que se refiere a servicios ecosistémicos, y en el punto 7.3, no tocar lo que se refiere a áreas naturales protegidas, o sea, quitar lo que es áreas naturales protegidas para no interferir en esto con este proyecto de ley. Es lo que planteo, Presidenta, para que en todo caso nosotros aquí, y reitero con la premura que tenemos del tiempo, podamos definir para luego pasar al Pleno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista del Águila. Usted había pedido el uso de la palabra. No, el congresista del Castillo, luego el congresista Reategui. Otro caso similar al anterior, porque evidentemente acá la vez pasada, hace unas semanas, tratamos un proyecto para concluir el tema del reintegro tributario a final de año, que de paso vence, ¿no? Entonces ahora lo que se está haciendo es una prórroga. Nosotros hemos tenido una conversación hace una semana con el ministro de Economía, cara a cara, algunos de los que estamos acá, ¿no? Algunos, es verdad, pero el ministro no nos dijo nada de esto. Y eso que lo tratamos, ¿eh? Porque el tema lo tratamos. Entonces, la verdad es que me sorprende, y coincido con Marisa Glave, o sea, o somos una comisión que estudia y debate las cosas, o nos dan una mesa servida, ¿no?, en la que solamente nos limitamos a votar y por tanto asumir responsabilidades que no necesariamente compartimos, ¿no? Aquí el tema, la ley preveía que este fin de año vencía el tema del reintegro tributario. ¿Por qué tenemos que prorrogarlo? No entiendo yo. Si justamente una de las cuestiones que tenemos que hacer es reducir el campo de exoneraciones por la caída de la recaudación tributaria del país. Estoy pensando en nación, no solamente en una ciudad. Y el clamor anterior del pueblo de Loreto para que no le quiten nada, eso ya cambió, porque la gente ya entendió que el reintegro tributario es un beneficio a un puñado de comerciantes. La Cámara de Comercio de Iquitos, pues ya está bien, ok, ya ganaron bastante, pero tenemos que seguir defendiendo esa situación. Yo estoy en contra, absolutamente en contra. Es más, una cosa, Presidenta, y eso se lo hablamos al ministro de Economía. Fíjese, Loreto está camino a convertirse en un nuevo Bryan en toda la frontera del Putumayo. Y hay más de 50 bases de los narcotraficantes de la FARC metidas en el Perú. ¿Hace algo o puede hacer algo el gobierno regional de Loreto? Nada. No puede, porque quizás no tiene ni la capacidad, ni los recursos, ni nada. No tenemos ni vigilancia de puestos militares en el Putumayo, no existen. No existe uno solo de la Marina, que está a mitad de una frontera de 1.580 kilómetros. Una de las ideas que le planteamos al ministro fue, si esto se concreta, parte de eso tiene que ir a sufragar ese tema, que será pues el 10%, ayudar a la seguridad del propio departamento. En Colombia, señora Presidenta, las FARC durante 30 años han extorsionado a todas las petroleras, y las petroleras han tenido que pagar para sobrevivir. El siguiente paso de los narcos colombianos y FARC colombianos va a ser seguirse metiendo. Y han sembrado no sé cuántas centenares de hectáreas de coca en la frontera nuestra. Ese es un punto. Otro punto. No hablo del actual gobierno regional porque no tengo ningún elemento, pero anteriores gobiernos regionales de Loreto se han levantado el santo y la limosna, así, en el sentido literal de la palabra. Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas los estudios del tren de no sé dónde, ¿no? ¿No? Han derrochado la plata. O sea, toma 100 millones más para que te la tires como te dé la gana. Así es la cosa en el Perú.
francamente yo me resisto. Yo estoy de acuerdo con... ¿Una interrupción? Sí, cómo no. Sí. Presidenta, de acuerdo a lo que ha dicho el señor del Castillo, este tipo de estudios se utilizan para coimear, para sacar dinero ilegal, para obtener dinero negro. Este tipo de estudios y consultorías se usa para eso se ha demostrado largamente en el tema del lavajato. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto, presidente. Sí, claro. Sí. Bueno, lo que yo digo, este es un tema que si no dijéramos ninguna ley, esto vence a final de año. O sea, cuando faltan 40 días para que termine la ley, hay que prorrogarla 3 años más. ¿No? No. Yo creo que ni un año. Y en todo caso, me gustaría, en un trato con el ministro de Economía, la comisión. Pero por eso, pues. No, el costo-beneficio es, te corto acá y te doy 100 millones. Muy bien, 100 millones a una sola caja, ¿no? Pero yo creo que hay otras cosas más que... Y quiero volver al tema de la seguridad del Perú, ¿no? Que es el tema de la frontera del Putumayo. Es una frontera absolutamente desprotegida. Lo sabe el señor Dele mejor que nosotros, porque él es de la zona. Está absolutamente desprotegida. Y creo que eso merece una atención pronta, inmediata, recursos. ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un puesto de vigilancia equipado, por versión de la propia Fuerza Armada? 11 millones de soles. O sea, casi el 10% del tema. No podemos darle un puesto de vigilancia por año, necesitan 3, ¿no? Entonces, es un tema en el que nosotros globalmente tenemos que pensar, no solamente en el bienestar de la Cámara de Comercio de Quito, señora Presidenta. Tenemos que pensar globalmente en el beneficio del Perú. Porque dar 100 millones de gestión ahí y no poner un llamado de atención, por ejemplo, para el tema fronterizo, me parecería una irresponsabilidad. Ya no digo nada del tema de los mototaxistas, porque ese parece que a mucha gente no le gusta el tema, pero esa es la principal fuerza laboral hoy en Loreto. También sería esta norma una oportunidad para tener una solución con ellos. Le estamos bajando a los transportistas interprovinciales el tema del selectivo de consumo y no podemos darle un cachito a los mototaxistas, que son bastantes miles de más de personas. Más de 500.000 de personas en todo el Perú. Y si hablamos de la Amazonía, ahí nomás hay 150.000. Entonces, por lo menos en mi concepto de la política, a mí me gusta tener una visión holística de las cosas, señora Presidenta. No solamente la focalización de un tema para beneficio de unos cuantos. ¿A cuántos beneficiamos? Según esto, el 10% de los comerciantes se lleva, creo que el 80% del beneficio. Está dicho en el propio informe, o sea, hay una contradicción. No le toca, pero le doy. ¿Cómo es esto? Considerándose en contra, pero resolución a favor. Entonces, ese es mi punto de vista, señora Presidenta. Yo creo que este tema, me opongo a que se resuelva hoy día. Tenemos que discutirlo bien y discutirlo con el propio MEF. Y el MEF que nos respete como congresistas. Yo no acepto que traten con los asesores y no traten con nosotros los congresistas. No lo puedo aceptar. Si no, disolvemos pues nuestra comisión del grupo de trabajo. Porque si no, somos qué cosa nosotros, solamente aquí para poner un voto y nos vamos. No es así, ¿no? Yo creo que aquí hay que actuar con mucho mayor responsabilidad. Y repito, el pueblo loretano ya no está por esta norma, al revés. Está más bien a favor de que se acabe el reintegro tributario. Y es más, ya le han agregado el tema de la exoneración que no lo habíamos tratado, del IGB de las importaciones. Eso no lo habíamos tratado. El proyecto que se decía era solamente un tema, ahora tenemos 2 temas. Por eso digo, esto merece más discusión, señora Presidenta. No es que tengamos que votar como robots un asunto. Disculpe usted la extensión. Gracias, congresista del Castillo. Solo para informarle de que este tema lo ha visto el presidente de la comisión con el mismo ministro de Economía, el congresista del Águila, que es el interesado de la zona, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo sí considero de que tendríamos quizás una mejor información y quizás, como bien lo ha dicho, ver el tema de la distribución de este fondo, ¿no? Y el periodo, ¿no? Pero este tema ha estado en agenda, se ha debatido muchas veces. Entonces, parece que sí se ha llegado a un acuerdo. Lamento de que quizás no se haya informado a todos los congresistas de las reuniones que se ha podido tener para que vean la posición del MEF. Me parece raro que no ya le haya dicho el ministro de Economía en su momento, ¿no?
voy a darle el uso de la palabra al congresista Reategui. Está anotado Martorell, Glave y Arauz. Y usted, nuevamente. ¿Una interrupción? Sí, por favor. Encantada. Presidente, un pequeño comentario a lo que ha dicho el señor del Castillo. Lamentablemente las exoneraciones a veces no benefician al usuario final. Lo vemos en el aeropuerto, en el duty free. Uno compra cualquier artículo en el duty free, una cartera o una chompa, una bufanda, cualquier cosa que pueda comprar uno en el duty free, paga exactamente lo mismo que paga en Miraflores en la misma tienda, de la misma empresa. ¿Qué pasó con el 18% del duty free? Se lo metió al bolsillo la empresa. Eso es lo que sucede. Y es fácil de comprobarlo en 2 minutos. Por eso es que las exoneraciones a veces distorsionan un poco todo. Ahora, Presidenta, yo creo que tenemos que formar un grupo de trabajo para hacer una propuesta al Ejecutivo, que ya lo hemos dicho hace muchos años atrás y no nos escuchan, en el sentido de que hacer un IGB diferenciado. O sea, no tener ninguna exoneración. Todos paguen IGB, pero pagarán 1%, o se pueden poner 3 o 4 escalas, 1, 5, 10, 15 y 20 si quiere. Como es en Europa, O sea, esto no es nada nuevo, pero claro, la pereza y la ociosidad de los funcionarios de la SUNAT lo que quieren es un solo IGB para no tener que hacer muchos números. Pero hoy día lo hace la computadora, ya no lo tienen que hacer ellos con papel y lápiz, lo hace la computadora. Creo que tenemos que estudiar la forma y la manera de que haya IGBs diferenciados, Presidenta, para que uno pague más por artículos de lujo y pague menos IGB por artículos que no son de lujo. Gracias. Hace uso de la palabra el congresista Reategui. Estaba en uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo creo que no hay que confundir lo que es el reintegro tributario con la importación de bienes de capital para el consumo de la Amazonia. Bienes de capital significa maquinaria, equipo y todo para la producción. No solamente la producción del agro, sino la poca capacidad industrial que tenemos en la Amazonía peruana. Quitarles eso sería llevarles realmente al ostracismo total y sería que la gente mejor se dedica a sembrar coca y punto. De verdad. En San Martín se hizo un esfuerzo enorme cuando se cambió el reintegro tributario. O sea, se quitó. Loreto es totalmente distinto. Loreto tiene muchos problemas y ya el congresista Juan Carlos del Águila lo explicó mejor. Pero mezclar cosas como la exoneración de la importación de los bienes de capital, que sí se debe dar definitivamente, yo creo que no tiene por qué perder esa situación, porque incluso ahora, pese a haber esa exoneración de bienes de capital, incluso la producción, por ejemplo, de arroz, estamos en una situación dramática. Miles de agricultores en una situación, pese a tener molino, pese a importar con la exención de bienes del IGB a la importación de bienes de capital, pese a eso, ni siquiera podemos llegar a un precio de referencia internacional. O sea, cada vez hay una situación muy complicada. Entonces, yo diría que existe un proyecto, y en la agenda mismo, en la ampliación de agenda 4.16, proyecto de ley 3559, que debe ser visto justamente para ampliar este tipo de exoneraciones, porque eso sí le va a hacer bien a la Amazonía peruana. Y en lo que es el reintegro tributario, yo creo que hay mecanismos. Pedir 120 millones es poco para Loreto. Yo creo que pedir 200, 300 millones para Loreto y sería una excelente oportunidad para invertir en todo lo que se refiere estrictamente a infraestructura para vía de carreteras, hospitales, un montón de cosas que se necesita en Loreto, que es una situación complicada, realmente. Entonces, yo creo que si es que hay una voluntad política, y una voluntad política también de parte de los legisladores, de parte de Juan Carlos, que representa también Loreto, Tamara Nimborgo y otra persona más, de ver este tema con mayor amplitud, entonces creo que este es un factor de negociación para el beneficio de esto, ¿no? Pero no es que realmente el Putumayo se ha convertido en un centro de drogas. Miren, en San Martín ahora hay más droga que otra cosa.
Y les pongo un ejemplo, cuando los de la oficina de contradrogas van y con una serie de programas sociales van a tomar fotos a los sembríos de cacao para esa sustitución de cultivos que existen. Dentro de todas estas partes de lo que ponen el cacao, ponen la coca. Y cuando le toman la foto a la coca, le dicen, por favor, no le tome foto a la coca. ¿Y por qué no le tengo que tomar foto? Porque se marchita, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado en estos temas tan delicados que es en la parte de la Amazonía peruana. No nos convertamos en una situación tan difícil que puede ser vuelta a una situación difícil del pasado por no tomar estos temas con mucha delicadeza y sobre todo entender lo que significa Loreto en toda su extensión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Tiene uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, Presidenta. Creo que nos encontramos en una situación similar al caso que debatimos hace un momento, Presidenta. ¿Y cuál es? Falta de información. O sea, una información me refiero que para poder establecer el beneficio que ha otorgado realmente a los comerciantes de Loreto y no necesariamente a unos cuantos comerciantes de repente, que es así, no sé, pero de la Cámara de Comercio, como dice el congresista del Castillo, ¿no? Pero en todo caso, si eso fuera así, efectivamente es una ley que no ha funcionado, pero si no es así, eso habría que establecerlo. No podemos saber si ha beneficiado a 4 o 5 comerciantes importantes o ha beneficiado a 5.000 comerciantes de Iquitos, o de la Amazonía de Loreto, ¿no? Entonces, ese es un punto para mí que se debía tener en cuenta. Pero el punto principal acá, Presidenta, me parece que debemos establecer es un concepto de que si el Estado está otorgando un beneficio a la población vía subsidio o digamos reducción de algún impuesto, hay que establecer cuál es el costo-beneficio, o sea, la contraparte. Si yo, Estado, otorgo un subsidio de $1, ¿cuánto recibo como Estado por lo que genere económicamente ese esfuerzo que como Estado estoy haciendo hacia la población? Me pido una interrupción del congresista del Castillo, Presidenta. Una interrupción, el congresista del Castillo. Sí, fíjese, en la página 7 de este dictamen dice que son 433 contribuyentes que se acogieron al reintegro tributario en el año 2016 y que 10 concentraron el 40% del total del monto devuelto. 10. Esto es lo que dice el dictamen. Entonces, esto es evidentemente un beneficio concentrado en pocas personas, sin ninguna duda, ¿no? Le pido otra interrupción a través de usted, congresista Martorell, congresista del Águila. Gracias, congresista Martorell, Presidenta. En realidad no nos preocupa en absoluto que esto vaya a perjudicar a un grupo de comerciantes, ni mucho menos. Lo que nos interesa es que a partir de la eliminación de este beneficio tributario, esto se traslade a promover inversión en la región Loreto. Y eso es lo que estamos planteando. La diferencia entre lo planteado por el Ministerio de Economía y quien habla como congresista por la región Loreto es que nosotros planteamos una prórroga de 3 años para poder tener un plazo necesario de que la propia población pueda, digamos, percibir, pueda procesar este impacto que va a tener en la economía. Pero finalmente, lo que decimos es, hasta estamos de acuerdo con el consenso que hemos llegado con el presidente de la Comisión y el propio ministro de Economía, porque esto es un trabajo hecho con estos representantes, tanto el señor Bruce como el propio ministro, para que en el dictamen podamos coincidir en el plazo de solamente 1 año de prórroga para poder tener el tiempo necesario. No olvidemos, el 31 de diciembre, ahorita, ya vence el plazo que habíamos dado adicional para la exoneración del IGB de los pasajes aéreos. Entonces, a partir de enero ya tenemos un incremento del 18% más para los iquiteños que vuelan hacia Lima u otras ciudades del Perú. Y a eso le queremos agregar inmediatamente un costo adicional, quitándole esa exoneración del IGB en el tema del reintegro tributario. Yo creo que no se conoce la realidad de Loreto y por eso, en todo caso,
Estamos en un punto de coincidencia. ¿Planteamos un año o planteamos 3 años? Estamos de acuerdo en que se plantee un año de prórroga. Nada más que eso. Igual que el año pasado, ya vencerá próximamente y estaremos de acuerdo en el monto también planteado de 120 millones en el IGB y 80 millones para la exoneración del IGB a las importaciones. Gracias, congresista. Congresista Martorell. Gracias. Sí, efectivamente, Presidenta, solamente quiero yo establecer aquí un punto, que no hay que ver las exoneraciones como algo malo. La exoneración, cuando está bien planificada, bien establecida, bien direccionada, es una herramienta importante para el desarrollo económico. Ese es el punto primero. En todo caso, efectivamente, aquí, como menciona el congresista del Águila, el tiempo, una vez más, el tiempo nos ha ganado, como sucede, o como suele suceder en muchas, digamos, normas que a última hora se está pidiendo la prórroga sin un análisis correcto. Entonces, pero yo pienso, Presidenta, que ante esta situación que ya la tenemos encima, a 40 días de que finalice el año y finalice esta norma, habría que optar por última vez, ponerle ese año que se pide, pero la comisión en todo caso... ¿Una interrupción? Presidenta. ¿Será? Sí. A ver, para la una última. pregunta al colega Martorell. Acaba de decir que las exoneraciones no son malas, más bien que son buenas. Yo le preguntaría, ¿qué exoneración es buena, por ejemplo? ¿Qué exoneración él puede describir como útil, como importante? Que nos pueda decir, no sé, si las conoce alguna, que me pase la voz, porque yo no conozco ninguna que haya dado resultados. Creo que, Presidenta, el congresista García Belaúnde me ha dado en el clavo, porque tengo para explayarme media hora más con Sofratagna. Sofratagna es un claro ejemplo de beneficio. Y se lo digo, claro ejemplo. Porque simplemente y en un minuto lo voy a decir. 15.000, 20.000 personas o 15.000 personas que se dedicaban al contrabando hasta el año 89, al contrabando hormiga, por cierto, por eso hablo de 15, 20.000 personas, que 3.000, 4.000 al día pasaban hacia Arica a traer contrabando, pero 20.000 personas de tacneños o residentes tacneños que se dedicaban al contrabando, con la ley de Sofratagna, en un año prácticamente, yo no digo que se extinguió 100%, pero no sé, el 95% dejaron de ser contrabandistas. Ahí hay un beneficio, congresista García Belaúnde. Continúo. Pero está mejor... A través de la mesa, por favor. Sí, perfecto. Perfecto. Voy a hacerle caso a la señora Marisa Glavio, no voy a preguntar más. Bueno, para terminar, Presidenta, diría yo que creo que debemos prorrogar el año más pedido por el congresista del Águila, porque en este caso no se puede dejar a Iquitos con una norma que hoy día viene teniendo algún beneficio, quizás no en la medida ni la magnitud que todos esperamos, pero es un beneficio que lo tiene. Entonces, en ese año yo diría que la comisión o el grupo de trabajo o la subcomisión que ve exoneraciones, a la cual me permito, Presidenta, pedirle por intermedio, que sé que no es la estación, pero pedirle que si es posible poder integrar yo a esa comisión, me interesaría porque, repito, estoy en Sofratagna y algo tengo que podría aportar al respecto, pero en todo caso, esa comisión debería hacer el análisis correspondiente para ilustrarnos a la comisión la conveniencia o no de continuar en el año 2020 con la norma, pero por lo menos la prórroga de un año más creo que se debería otorgar en esta oportunidad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Martorell. Si me permite, los miembros, yo le quiero decir al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que me criticaron muchísimo sobre la prórroga de la ley de internamiento de aeronaves, que el señor Belaúnde, al cual usted cita constantemente, lo hizo ley en base a un convenio de Chicago del año 48, donde se suscribieron todos los países. Existen importantes beneficios tributarios para incentivar el desarrollo de ese sector, como fue la aeronáutica, pero bastó que Carla Scheffer, fujimorista, presente la prórroga de esa ley que tuvo esa extraordinaria visión el señor Belaúnde de hacerla para el desarrollo de la aeronáutica.
bastó para que me tilden hasta de traidora a la patria y que mi patria no había dejado de cobrar 1.700 millones, cuando es algo que nunca lo iba a poder hacer, es un impuesto detenido. Pero así es, lamentablemente. Y usted ha aprobado esa prórroga varias veces, mi estimado. Entonces, hay que ser positivos en algunos aspectos para el desarrollo de esos sectores, especialmente, ¿no? Tiene uso de la palabra la congresista Glavi. Disculpe por haber hecho el uso de la palabra como presidente. Una pequeña... No, Presidenta. Ahora le voy a dar después la interrupción, congresista García Belaunde, pero tenemos que aprender a que todos tenemos derecho a hablar. Presidenta, justo lo que está diciendo usted es un tema más interesante, y es que precisamente lo que entramos a debate no era que usted hubiera hecho la propuesta, yo por ejemplo me opuse, sino a que era una prórroga tras prórroga, tras prórroga, tras prórroga, tras prórroga, cuando los beneficios tributarios, el no cobro de impuestos, tiene un principio que es temporal. Es decir, vence. Yo coloco un beneficio por una cantidad de tiempo porque quiero beneficiar a determinado sector ese tiempo y luego ese sector tiene que entrar en el mercado sin ese beneficio. Para esa es la idea de los beneficios, porque si seguimos prorrogando y prorrogando y prorrogando, no fortalecemos al sector, sino más bien lo hacemos ocioso y hacemos que siempre crea que ese beneficio va a existir. Entonces, ese es el límite que tenemos que tener. En este punto que estamos trabajando, yo quisiera que tengamos cuidado con lo que se afirma. Porque acá en este dictamen no hay un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y no es que tengamos una opinión favorable a lo que se ha aprobado. Puede que el presidente de la comisión, el congresista Bruce, haya llegado a un acuerdo con los proponentes. Eso es posible porque los presidentes pueden hacerlo. Pero eso no quiere decir que ya hay claridad de parte de que ese sea el mecanismo de prórroga con este dictamen a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que hasta donde sé, y eso es lo que nos comunicaron el día que tuvimos la reunión con el grupo de trabajo, no me dejará mentir el congresista Lombardi que estaba ahí, el congresista del Castillo que también estuvo presente, en la reunión del grupo de trabajo lo que nos señalaron es que estaban avanzando en conversaciones, pero que mandarían una propuesta para que pudiera ser adherida y debatida para que podamos tener un proyecto que juntara distintas perspectivas, presidente. Entonces creo que ese es un punto que habría que tener cuidado. Entonces, no necesariamente esa propuesta ha llegado. Hasta donde entiendo, esa propuesta se va a discutir en el Consejo de Ministros la próxima semana. Entonces, ese es un tema que sería importante tomar en consideración. Lo segundo, presidenta, y quiero que hagamos una reflexión, colegas, porque acá a veces decimos, le vamos a quitar al pueblo de Loreto un beneficio. Y yo eso, presidente, no estaría de acuerdo, pues. Obviamente no estaría de acuerdo que le quitáramos al pueblo de Loreto un beneficio. ¿Por qué es importante discutir el reintegro tributario? Presidente, año 2016, presidenta, el reintegro de IGB en el año 2016 benefició, ojo la música, 324 empresas, 324. A las cuales les entregaron por reintegro del IGB 96.9 millones de soles. Pero ¿cómo se distribuyen esos 96 millones de beneficio, presidenta? 13 empresas, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 empresas concentran el 50%. Es decir, casi 50 millones de reintegro para 13 empresas. Entonces la pregunta es, ¿por qué 50 millones para 13 empresas un año más va a generar beneficios para Loreto? Y no más bien, desde ya esa plata, y no 50, sino 100, van directamente a la región. Yo quisiera entender dónde está la razón por la cual tenemos que hacer que un año más 13 personas jurídicas, 13 empresas reciban 50 millones de beneficio tributario. No encuentro la razón, presidenta. Yo, por el contrario, creo que lo que necesitamos es que no simplemente se deje de cobrar, en eso estoy de acuerdo, porque no es solamente que no se cobre, sino que esa plata vaya a la región, porque necesitamos que vaya a la región. La razón del reintegro era que la región pudiera atraer determinado tipo de capital y recursos para la región. Entonces, se hizo ese beneficio. ¿Qué es lo que ha demostrado el beneficio? Que se concentra en unas cuantas personas. Y en este caso, en 13 empresas, personas jurídicas, 13 empresas concentran el 50% del beneficio, casi 50 millones. Entonces, 50 millones, 13 personas jurídicas, 13 empresas o 100 millones todo el pueblo de Loreto. Creo, presidenta, que estamos ante una situación que merece reflexión. Porque sí, diría yo, presidenta,
necesitamos avanzar más bien a lo que se había planteado, que es que de una vez vaya el reintegro a la gente, no a las empresas, es decir, que eso pueda directamente entrar. Me pedí una interrupción el congresista García Belaúnde y después el congresista Martorell. Sí, Perfecto. sí. No, Con la interrupción. yo aprecio mucho la inocencia de la señora Glave. Ella habla de 13 empresas y no sabe por qué. Yo le digo 13 razones. Son 13 razones para 13 empresas. Es lógico. Por eso es que hemos planteado siempre un IGB diferenciado y que no hay exoneración, como el ITF, que todos pagan ITF, cantidades pequeñas, pero todos pagan ITF. Y entonces aquí estamos hablando de 13 razones para 13 empresas. Ahora, lo que importante acá es el costo-beneficio y nunca tenemos el costo-beneficio. Aplicamos una serie de exoneraciones, las renovamos y no sabemos el costo-beneficio. Pero, y para terminar, Presidenta, lo que usted ha dicho, un pequeño comentario. Yo me he opuesto siempre a las exoneraciones con la teoría que tengo, es decir, que debe pagar todos IGB, diferenciado. No puede haber exoneraciones, porque pasa lo que ha dicho la señora Glave, que hay distorsiones, y hay 13 razones para 13 empresas. Entonces yo creo que lo fundamental es eso. Y en el caso de las compañías aéreas, con mayor razón. Eso pudo tener una justificación en el primer gobierno de Belaúnde, que fue un gran promotor de la aviación comercial en el Perú. Tan es así que inauguró el aeropuerto Jorge Chávez y Coyique. O sea, el gran promotor, el 80% de los aeropuertos del Perú los hizo Belaúnde, o aeropuertos o pistas de aterrizaje, empezando por Juliaca, que la amplió a 4.500 metros para poder aterrizar aviones grandes. O sea, él fue un gran promotor de la aviación porque pensaba que en el Perú, sin carreteras, sin ferrocarriles, sin ríos navegables, evidentemente la aviación era fundamental. Pero eso fue en su momento. Hoy día, que las compañías hacen cola en el Jorge Chávez para despegar porque no hay pista de aterrizaje, ya la prioridad no es un avión, la prioridad es el aeropuerto, que son cosas diferentes. Bueno, no, pero acá es lo internamiento en la nave, no estoy hablando de pasajeros ni nada. Y si me permite, algo muy puntual, porque una de las críticas fue... Sí, bueno... No, era para decirle que se dio la prórroga a esa ley de Belaúnde, de internamiento temporal, porque lamentablemente en el gobierno del señor Alan García, en su primer gobierno, hicieron mal uso, como el dólar MUC. Entonces, por eso el ingeniero Fujimori hizo que se prorrogara y quitar esa ley, que yo creo que debería ser una ley. La segunda interrupción, el congresista Martorell. Gracias, congresista Glave. No, solamente, o sea, coincido con la congresista Glave, Presidenta, cuando dice que es para 13 personas 50 millones de soles. Sí, efectivamente, quiero decir, y tiene razón. Lo que yo pregunto es si esos 50 millones de soles se quedaron en el bolsillo de esas 13 personas o esos 50 millones fueron repartidos a través de las mercancías a precios más baratos. Eso tendría que verse. Por eso digo yo, el costo-beneficio, que lo decía el congresista García Belaúnde, analizar el costo-beneficio que dan estas exoneraciones, si efectivamente sustentan o no sustentan la prórroga o la dación de una norma. Simplemente para terminar, en el caso de Sofratagna, en el sector manufacturero, por cada sol que el Estado subsidia o deja de cobrar por exoneración, recibe 14 soles de lo que genera en movimiento económico en la región, 14 soles, y en la parte comercial recibe 3 soles. Gracias, Presidente. Gracias. Ahí hay un análisis costo-beneficio, congresista Osías Ramírez. Sí, le estaba dando la bienvenida al congresista. Gracias. A ver, Presidenta, claro, yo prefiero no afirmar que esas sean las 13 razones, habrá que discutir cuáles serán, pero también comparto con el congresista Víctor Andrés que hay pues algunas razones particulares. Pero el tema, Presidente, es que se está avanzando hacia un consenso y el consenso requiere eso, consenso, no imposición. Entonces, si tenemos claridad de que todavía hay una propuesta que está por venir, todavía hay tiempo, Presidenta, no es verdad que si no lo aprobamos hoy no se va a avanzar de ninguna manera. Que además podríamos, y sería una buena práctica, Presidenta, si usted va a presidir la próxima sesión, yo sugeriría que siente acá al señor Camacho.
Es decir, ¿por qué no están acá los funcionarios también a los cuales habría que exigirles la respuesta? Porque no puede ser, y ahí sí yo entiendo la indignación de colegas que van, se reúnen y luego no llegan las opiniones formales, a veces hay que traer a los funcionarios para que lo digan, pues, ¿no es cierto? Porque si no, también después no tenemos la certeza de las cosas finalmente a la hora en la que terminan diciéndonos las cosas a veces a medias. Presidenta, hay una segunda preocupación, no solamente el hecho de que se amplíe un año, que sinceramente no entiendo por qué, Presidenta, no creo que sea el mecanismo, creo que beneficia a sectores en lugar del desarrollo de la población, pero un segundo punto es que, por ejemplo, el proyecto de ley 2100, que también está citado en el dictamen, planteaba el uso de este recurso en algunos determinados tipos de actividades. Uno de los puntos que planteaba era la necesidad de invertir en actividades productivas, en energías renovables y en valor agregado a madera, por ejemplo, y a otros elementos vinculados a la productividad y al desarrollo productivo en la región. En el dictamen que veo, básicamente hay mayor énfasis en el tema de infraestructura y no necesariamente en el lado productivo ni en el tema de servicios ecosistémicos y en la necesidad de pensar en energías renovables que serían fundamentales en una región que precisamente necesita tener el mayor cuidado posible, no, ahí sí no solo por la región, sino por el planeta, ¿no es cierto? Necesitamos cuidar que sea una región que se mantenga y que sea desarrollada de la mejor manera posible. Entonces, Presidenta, yo sugeriría que si esto está avanzado, que podamos mirarlo y que podamos en la próxima sesión, como usted está señalando, podamos incluso definir un cronograma de eventualmente una próxima sesión extraordinaria, pero exigirle a los señores como el señor Camacho o la señora Yepes que vengan acá y que podamos terminar de aclarar esta situación, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pedir los informes del caso y también le vamos a, porque yo traslado la información que me está dando el equipo técnico de lo que ha avanzado el señor Bruce. Entonces, el señor Bruce me ha mandado una agenda que pienso que está coordinada. Vamos a pedirle al ministro que, en base a la reunión que tuvo con el congresista Bruce y del Águila, pueda darnos un informe sobre este proyecto y su posición como sector, ¿no? Tiene uso de la palabra la congresista Arao y luego el congresista del Águila. Presidenta, muchas gracias. Y reiterar que el tema de estas devoluciones se llaman gastos tributarios, es un gasto y como tal tiene que ser una cosa que esté bien focalizada y que tenga un impacto claro. No podemos estar haciendo gastos tributarios en genérico por más de 20 años, como ha sucedido en este caso. Son más de 20 años donde se han visto beneficios tributarios, además beneficios que en realidad son mucho más de 20 años, porque vienen desde el año 65 algunos de ellos, y no se ha demostrado que tengan efecto. Efectivamente, no se ha demostrado que tengan efecto. En cambio, en el caso concreto de San Martín, por más que digan que es una región diferente, etcétera, sí se ha demostrado impactos positivos. Es la única región que a partir del cambio de darle el recurso para las mejoras sistémicas en temas de infraestructura principalmente, este departamento ha incrementado su tasa de crecimiento promedio pasando de una variación real de 5.9 a una generación de 6.2%. Es decir, el cambio en promedio le significó a San Martín un crecimiento importante, como se puede tener en muchos otros datos más. El tema de San Martín, el desarrollo de otras industrias, hoy día estamos viendo, todavía falta mucho, pero sí estamos viendo una industria alrededor del cacao, se puede seguir viendo otros desarrollos alrededor de eso, porque se ve la infraestructura como una variable de aporte. Acá, en este caso, no solamente sale la infraestructura, y creo que Marisa no ha leído con detalle, pero en el artículo 7 se habla de impulsar y diversificar las actividades productivas y servicios ecosistémicos, obviamente con criterios técnicos, ¿no? Expedientes técnicos, estudios definitivos y cosas por el estilo, pero sí se habla de la parte ecosistémica, así como también de temas como el turismo, ¿no? Y también inclusive el área de educación regular y especial. Yo en los temas de infraestructura, por ejemplo, sí, y creo que lo conversamos en algún momento con el congresista del Castillo, fue que en el tema de frontera deberíamos fortalecer que esa infraestructura esté colocada también con mayor énfasis en el tema de frontera, porque los puestos de vigilancia que tienen los militares hoy día son puestos de vigilancia paupérrimos y tenemos una situación muy delicada en el tema del ingreso del narcotráfico colombiano una vez que ya desaparecieron el poder de la FARC en algún momento, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. El tema de la concentración, insisto, ha crecido la devolución, pero son menos los que reciben esa devolución. Entonces, eso demuestra que pasar de 82 millones a 113 millones en 10 años y que esté concentrado es un beneficio que no va a la población.
esta propuesta trae cosas interesantes, que reconoce que todavía hay una región que está afectada por su aislamiento, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, pero hay que darle la infraestructura para que no esté aislada. Se mantiene varias de las exoneraciones que tiene, porque aparte de la exoneración al impuesto a la venta, tenía un crédito fiscal especial del IGB, tiene exoneraciones del IGB y del ISC al gas natural y petróleos y derivados, y tienen tasas diferenciadas del impuesto a la renta, de 0, 5 y 10%, que obviamente lleva a la atomización de las empresas, ¿no? Porque al hacerlas así diferenciadas. Pero aún se reserva. Sin embargo, le da una posibilidad para que bienes de capital, que sí se necesitan para el crecimiento económico, eso, por ejemplo, que es una fórmula de hacer un IGB diferenciado por región, dada la circunstancia especial, sea por 10 años. Está bien, pues por 10 años le da la posibilidad de comprar a los mototaxistas su moto, le da la posibilidad de comprar maquinaria, pero 10 años, no más, porque tampoco exageremos. Ahí sí puede haber un impacto positivo porque es a bienes de capital. El tema de los 100 millones es una lógica que creo que tiene que tenerse de todas maneras de entrega, porque va con estos criterios que están aquí en el artículo 7, que le da fuerza al tema de infraestructura y servicios conexos y complementarios de transporte terrestre, fluviario y portuario, para impulsar y diversificar actividades productivas y servicios ecosistémicos, infraestructura turística en el valor del patrimonio cultural y de áreas coprotegidas, y también el proyecto de desarrollo de capacidades docentes de educación básica, regular, especial e intercultural, así como infraestructura educativa. Entonces, y está el tema de la maquinaria, como mencioné, que son temas que me parecen bien interesantes, con proyectos ligados a la parte agrícola y acuícola, ¿no? que me parece de servicio. Pero otra vez creo que no podemos ser contradictorios, ¿no? O sea, tenemos que focalizarnos, por mí, de realmente eliminar el año de inmediato. Pero si es un esfuerzo de transacción y tenemos que hacerlo un año solamente un año más, podría aceptar eso, como está planteado en el dictamen de ahora, pero no más montos superiores a los 100 millones, porque son montos que son bastante adecuados para la realidad y se le ofrece por más de 20 años. O sea, es una situación donde le estamos dando una viabilidad política a la región y le damos una posibilidad de crecimiento auténtico sobre la base del desarrollo productivo, sobre la base de un buen desarrollo de interconexión de infraestructura, y se mantienen algunos de los beneficios que tiene dada su diferencia. Pero, vuelvo a decir, concuerdo con el equipo que está en la comisión que está revisando tema de exoneraciones. Si nosotros no tenemos una cosa bien armada en ese tema, como Congreso también, si tenemos una política tributaria donde no se está viendo equidad, eficiencia del sistema, estamos generando realmente un costo adicional que se llama un gasto tributario, así se llama en la tecnología técnica, en el discurso económico, digamos. Si no racionalizamos esto, vamos a generar justamente ventajas que hablábamos, ¿no? Universidades que tienen ventajas por hacer inversión en infraestructura. ¿Qué es eso? Cemento y hierro, y nada más, no mejoran la educación. Y hay una ventaja tributaria, exoneraciones. Eso, de verdad, a mí me preocupa. ¿Y eso a quién le hace rico? A alguien, porque esas no son universidades sin fines de lucro, son las universidades con fines de lucro que tienen un beneficio X y no sabemos por qué, ¿no? Tenemos que tener mucha racionalización en ese tema. Tenemos que hacerlo, o sea, se puede hacer, pero la educación puede tener un beneficio por dado el bien meritorio que significa para la sociedad, pero lo que tenemos que es focalizarlo, no exageremos a un nivel donde solamente se premia la infraestructura pura y no la calidad. Entonces ahí hay un tema que hay que estudiarlo tema por tema, ¿no? Pero estamos exagerando, eternizando beneficios que no sirven cuando ya se ha aprobado en regiones como San Martín, que se puede mejorar la situación de la región, mejorar su PBI, sin tener que usar exoneraciones que son ciegas y no llegan a la población. Gracias, señora Gracias, presidenta. congresista Arauz. Yo creo que definitivamente en el grupo de trabajo que preside el congresista Lombardi, acá es importantísimo el tema. Yo coincido que las exoneraciones totales no son adecuadas, que, como dice el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, tiene que haber un tributo diferenciado de acuerdo a las realidades. Porque acá estamos hablando de una región muy compleja, donde las brechas son terribles. Y sí coincidiría con el congresista del Castillo y Arauz, que también la inversión
tiene que priorizar el tema fronterizo. Yo tengo la suerte de estar ahorita en el ejército haciendo un curso y realmente la situación actual es muy compleja y que está poniendo en riesgo a nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena considerarlo. Tiene el uso de la palabra el congresista del Águila. Yo les pediría, miren, este tema está en debate hace bastante tiempo. Si las personas han tenido dudas sobre este tema, hemos debido estar pidiendo la información adecuada. Yo creo que como máximo, la próxima sesión, esto se va a someter al voto. El que no quiere, su voto es de cada uno. Pero sí, durante esta semana, yo les pediría que se informen de una manera adecuada y los aportes que quieran hacer al dictamen o los cambios que piden, pueden mandarlo a la comisión o a la persona encargada del proyecto. Tiene uso de la palabra el congresista del Águila. Gracias, presidenta. Me pidió una interrupción el congresista Campos. Sí, puede ser uso. Gracias, presidenta. Solamente algo pequeño. Viendo la información que tenemos acá, por ejemplo, dice que en el año 2016 hubo 1.239 contribuyentes. Hoy existemos aproximadamente 400. La diferencia de cuántos eran beneficiados en el 2016, en el 2006 y cuánto en el 2016, existe una brecha y una diferencia. ¿Eso qué puede significar? Si quisiéramos especular, pero normalmente no es así. El caso es que la diferencia de esos probablemente ya dejaron ese beneficio porque supieron aprovechar durante todo ese tiempo. No me dieron la interrupción. Durante todo ese tiempo aprovecharon ese beneficio. Y como tal, sabemos que en la Amazonía, para tener ciertos beneficios tributarios, pues una de ellas es, por ejemplo, que los productos que comercializas o produces es de la Amazonía. Y no solamente beneficia a las empresas, también beneficia a todas aquellas personas que de alguna forma producen esos productos primarios, que es lo que de alguna forma, pues, esto ha venido dando a todos las personas que viven dentro de esas zonas. Y no solamente en ello, pues, estamos hablando también en mano de obra que de alguna forma, pues, las empresas otorgan, o los mismos productores que sí aprovechan este beneficio. Ahora, hablamos de Lima. Lima no es lo mismo que hablar de la Amazonía, ¿no? Hablamos de lugares alejanos, como en el caso de Loreto. En Loreto podemos encontrar 400 empresas, pues en Lima encontramos 20.000, 50.000, 100 empresas. Así que no nos asombremos cuando encontremos 2, 3, 4 empresas que de alguna forma se benefician, porque realmente ellos son las empresas que de alguna forma siempre apuestan por el bienestar, ya que la inversión privada poco siempre ha llegado en la Amazonía o en los pueblos alejados, así también como la inversión pública. Gracias, presidente. Presidenta, gracias, congresista. Me pidió la segunda interrupción la congresista Arauz. Le damos la bienvenida al congresista Modesta Figueroa. La segunda interrupción a la congresista Arauz. Bueno, para clarificar, son empresas comercializadoras, o sea, que inversión grande no tienen, ¿no? O sea, algunos inmuebles, pero son 3 empresas, tienen el 24% del total de la participación. Esto es información de la SUNAT. 3 empresas y todas son comercializadoras. Comercializadora San Juan, Feria Oriente, comercializadora de Nizam. 10 más, que ya no voy a relatar, tienen el otro 24%. 31 empresas más tienen otro 24% y 324 tienen el 28%, que son las chicas, digamos, o medianas probablemente. Entonces, algo está pasando, pues solamente hay comercializadora X, comercializadora Y, botica tal, o sea, fabricantes de algo, ninguna. O sea, aquí sí estamos teniendo un tema central. Sí, pero estoy poniendo, las actividades no están. Entonces, lo que queremos es generar actividades. Y por eso la ley propone actividades, que el uso del fondo sea para actividades, para infraestructura y actividades productivas y que también defiendan el ecosistema. Esa es la idea. No irnos, y también turismo, que es otra actividad importante. Entonces, sí está en la ley planteado que el fondo vaya a eso. Creo que por ahí es donde está la priorización, pero seguimos con la exoneración y solamente vamos a tener comercializadoras. Las comercializadoras no necesariamente transfieren el IGB al consumidor. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista del Águila. Bien, presidenta. Qué bueno que hoy en día se comente y se hable sobre el tema fronteras, sobre el olvido, la marginación de los pueblos de frontera, especialmente de la Amazonía. Y qué bueno digo, y que además lo digan y lo comenten congresistas que antes
tuvieron la responsabilidad incluso de ser ministros de Estado. Y en su oportunidad no se preocuparon adecuadamente del desarrollo de las fronteras. Y enhorabuena. Hoy dicen, oh caramba, Loreto se convierte en un nuevo Brain. Claro que sí, se está convirtiendo en un nuevo Brain precisamente por la marginación y el olvido que ha tenido esta región durante décadas. Hoy en día, cuando nos empezamos a preocupar del tema de fronteras, el congresista de Loreto plantea una compensación justamente para el desarrollo de la frontera, porque nuestras fronteras están olvidadas y marginadas, porque precisamente no tienen conectividad. Porque Iquitos, capital de la región Loreto, está como está en el último lugar de competitividad regional, porque no tiene lo que el resto de departamentos del país, capitales departamentales tienen, conectividad. Y eso estamos planteando, Presidenta. Estamos planteando una sustitución del beneficio tributario, de los beneficios tributarios que tiene esta región, que son dos fundamentalmente, que en donde el señor Villanueva en su momento como congresista plantea solamente uno, nosotros planteamos que los dos beneficios tributarios que ya vencen este fin de año, precisamente tengan una compensación para la región Loreto, producto de su eliminación. Eliminación que en todo caso debiera sustentarse finalmente en un estudio, porque acá se habla, por ejemplo, que hay que hablar de la relación costo-beneficio para la región. Claro, y sin embargo, quienes fueron ministros de Estado en ningún momento propusieron, ordenaron hacer un estudio. No hay estudio alguno serio que determine si realmente estos beneficios tributarios no hubo, no hay, no existe, no lo tiene el MEF, no lo tiene el Banco Central de Reserva, no existen estudios serios, y si no que lo demuestre el congresista, no existen estudios serios que determinen si realmente este beneficio realmente perjudicó o no a la población, benefició o no a los comerciantes. Aquí se habla de que 10 empresas son las grandes beneficiadas. No importa si son 10 o 400. Lo que importa es que desde la región Loreto, el congresista por la región plantea, incluso en consenso con el nuevo gobernador, porque esto es producto también del acuerdo con el nuevo gobernador, plantea la sustitución de estos beneficios. Eliminémoslos, pues. Eliminémoslos. Hemos planteado 3 años. Ok, no vamos 3 años. Hasta la congresista Arauz está de acuerdo que haya un plazo de extensión razonable de 1 año para poder administrar este cambio. Coincidimos en eso. En lo que sí pedimos también coincidencias es en el monto de la transferencia. En el monto de la transferencia, cuando el MEF dice 100, nosotros planteamos 120. ¿Y por qué? No porque se nos ocurre. Nosotros planteamos una compensación de 120 millones de soles en el reintegro tributario, porque el año pasado el reintegro tributario del IGB significó 108 millones. Y este año, en lo que va del año, representan 116 millones. Y el próximo año que tendría de extensión probablemente va a estar por encima de los 120 millones de soles. Y planteamos que la compensación del IGB a las importaciones, de la exoneración del IGB, sean de 80 millones, porque el propio Ministerio de Economía, y ahí está en el dictamen, acepta que son 80 millones. Entonces no se nos está ocurriendo algo. Estamos planteando algo que sí le corresponde a la región Loreto. Y estamos hablando específicamente de esta región, que fue marginada durante años, Presidenta, y que hoy, en todo caso, como representante de la misma, y siendo este dictamen el producto de un trabajo denodado con el presidente de la comisión, el señor Bruce, con el ministro de Economía y sus técnicos respectivos y los de nuestro despacho, traemos hoy en día y estamos plenamente de acuerdo con este dictamen, con las modificaciones planteadas adicionalmente en el punto 7.2 y 7.3, por lo que sugiero, Presidenta, este dictamen sea puesto al voto el día de hoy. Muchas gracias, Presidenta. Perfecto. Para anunciarles a los miembros de esta comisión que se ha mandado una carta al Pleno del Congreso diciéndole que estamos sesionando. Tiene uso de la palabra el congresista Reategui, no, el congresista del Castillo. Reategui no va a hablar. Ya. No va a hablar. No, está bien. Bueno, el señor del Águila sin duda se ha referido a mí, ¿no? Porque cuando habla de los que han sido ministros, yo he sido ministro y Mercedes Arauz también. Y luego recuerdo que nosotros quisimos dar esta misma medida en el año 2006 o 2007, exactamente,
¿Y qué es lo que obtuvimos? Incendiaron el local del gobierno regional, las turbas, en fin. Ese criterio ya cambió. Ahora la mayoría de la población loretana entiende que esto ha quedado en pocas manos, en empresas comercializadoras. Si es que no hicieron nada, sí hicimos mucho, por supuesto que hicimos mucho. Como por ejemplo darle recursos cuando era el alcalde para el agua potable de Iquitos, ¿no? No podrá desmentirnos. Entonces, bueno, ¿y del cano de dónde sale? ¿Del aire? ¿Del río Amazonas? ¿Del petróleo del Perú? Los recursos naturales son de la nación, no son de una región. Hay que tener eso bien claro, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, señora Presidenta, el tema es el siguiente. Yo realmente no puedo sentirme, bien, votar por una resolución en la que se dice que acá hay un acuerdo, pero no está el presidente de la comisión, que es uno de los presuntos acordantes, no está un representante del Ministerio de Economía y de Finanzas, que es otro de los sectores que supuestamente llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Y no han escuchado a la comisión del señor Lombardi, que yo también integro, para discutir este tema. Y que eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces no podemos, además, aquí hay otras cosas que agregar, porque votar significaría dejar de lado, señora Presidenta, lo que usted subrayó. Si no ponemos acá el tema del tema de la frontera, que de paso hace 10 años no tiene los problemas de hoy. Estas son infiltraciones de los últimos 1 o 2 años, esa es la realidad, ¿no? Sí, no, esa es la realidad porque esa es la consecuencia de la implementación del Plan Colombia, etcétera. Así es que esas son otras las razones, ¿no? Y la reciente elección del nuevo gobierno colombiano ha empujado más hacia acá a esta gente. Entonces, hay 50 bases de narcos y FARC colombianos en el Perú en este momento. Entonces yo creo que ese es un tema que tiene que incluirse en esta ley, si no quedará para nunca, porque así es el país, quedará para nunca. Usted, que hoy día es, según he escuchado, miembro importante de la Reserva de la Fuerza Armada, bueno, como hay razón, nos ha dado un argumento central en este asunto, no hay atención, ¿no? Entonces, sí, encantado. Sí, la interrupción al congresista del Águila. Agradeciéndole al congresista del Castillo, Presidenta, y a usted, solamente para su ilustración, congresista del Castillo, a través de la presidencia, sí se considera precisamente el desarrollo de la frontera en este proyecto de ley y está contemplado dentro del dictamen. Le rogaría que usted tome conocimiento en la disposición segunda, compromisos del Gobierno Nacional. Justamente está la carretera de Iquitos, Mazán, San Salvador, El Estrecho, en el río Putumayo, en sus tramos 2, 3 y 4. Sí se considera el desarrollo de frontera. Está bien, pero eso es llegar a un punto del Putumayo que tiene 1.586 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente aquí lo que se trata es una integración de defensa. Está muy bien la carretera, que de paso es un antiguo proyecto, ¿no? Es verdad, ¿quién puede estar en contra? A Loreto le falta agua, a Loreto le falta energía, a Loreto le faltan 1000 cosas, por supuesto que sí. Y es más, en este momento Iquitos no está a la velocidad de ciudades como Pucallpa, Tarapoto, también es verdad. Necesita una inyección, estoy completamente de acuerdo, pero tenemos que darle la inyección en virtud de un año más. El señor congresista del Águila había presentado un proyecto de ley para hacerlo 3 años y ha transado a 1 año, ¿no? Es una forma de ver las cosas, no sé. Él dice, no hay estudios. Bueno, si no hay estudios que demuestran que no benefició, tampoco hay estudios que demuestran que benefició. Ergo, si esto ya estaba previsto hace muchos años que terminaba a final de año, y todo el mundo sabía que terminaba a final de año, que termina a final de año, ¿por qué tenemos que estar prorrogando? ¿Cuántas veces se han aprobado, para concluir, leyes en que dicen por última vez, ¿no? Por última vez, nunca es la última vez. Entonces, yo pido, sí, me pido una interrupción la congresista de Loreto también, Donaire. Bienvenida la congresista Patricia Donaire, tiene uso de la palabra. Gracias. Creo que se estaba hablando a nombre de Loreto y somos varios los representantes de Loreto. También hemos conversado con el ministro de Economía y no es precisamente lo que dice el congresista del Águila. También hemos conversado con el premier y no es precisamente lo que dice el congresista del Águila. Y la población de Loreto, presidenta y señores congresistas, no quieren más
prórroga de reintegro, lo querrán los comerciantes. Debería preguntársele, y el nuevo gobernador regional con quien también he conversado, y me gustaría que se le cite, porque creo que las conversaciones privadas no deberían ser parte del marco de esa comisión, sino las conversaciones públicas. Acá debe estar presente el gobernador electo, porque él es quien va a heredar finalmente lo bueno y lo malo de las leyes que aprobemos. Y también el ministro de Economía, porque así como hemos tenido conversaciones privadas, cada uno de nosotros, es necesario que la comisión sepa y esté informada por la voz del propio ministro que opina sobre el tema. Conmigo puedes hablar una cosa, de repente a mí no me ha dicho que quieren prórroga. Al contrario, que venza este beneficio y que entre la sustitución del reintegro tributario. Y yo le rogaría, Presidenta, que en aras de poder ser más justos y no estar en que a mí me ha dicho y no me ha dicho, que pidamos que se presente una semana más. ¿Qué nos hace una semana más el poder escuchar al ministro y el poder escuchar al gobernador regional electo? Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Cómo no? Bueno, está bien, pero ya tenemos las opiniones divididas en el amplio Loreto, por lo menos. Creo que hay que esperar, ¿no? Y esa semana podemos escuchar al ministro, podemos ver lo del tema de la seguridad de frontera, que me parece que es indispensable, ¿no es cierto? Por supuesto. Y bueno, podremos tratarlo de la mejor manera, no es un ánimo perjudicar a nadie, sino simplemente perfeccionar la norma. Y creo que esta precisión es verdad. Nosotros también nos hemos hablado cara a cara con él y nunca nos habló que esto hay que correr un año. Entonces, hay que no solamente quedar fe, sino hay que tener fehacientemente la información. Y es una muy buena idea de la Comunidad Donaire invitar al señor ministro. Estoy seguro que él vendrá con mucho gusto, porque es una vieja aspiración del MEF acabar con estas cosas. Yo los escucho hace 20 años y no terminan nunca. Bueno, gracias. A ver, para empezar, acá yo estoy presidiendo por encargo del congresista Bruce, seamos claros. Acá en esta comisión puede venir cualquier congresista, y especialmente de la región cuando se toca un tema, a dar su posición. Eso es importante. Yo he conversado con el ministro Bruce, con el presidente de la comisión, ha sido ministro, y él me ha informado que se ha reunido con el ministro. O sea, yo ni siquiera había hablado con el congresista, un ratito. Yo he escuchado a todos. Yo no puedo decir que el congresista Bruce me está mintiendo, porque el equipo técnico me está ratificando de que esto se ha consensuado con los señores de Economía, y especialmente considero yo que esa decisión de pasar de 3 años a 1 año ha sido especialmente porque hay un grupo de trabajo presidido por el señor Lombardi, que esto debe tener un análisis más profundo y el día de mañana tener un proyecto o ya sea tributos diferenciados de una manera adecuada de acuerdo a la realidad. Entonces, yo considero que por eso es la posición del ministro. Este tema, a todos los congresistas, especialmente a la congresista Donaire Loreto, lleva meses acá en el Congreso. Si me permite, ha venido el gobernador regional, congresista Donaire. ¿Ah? Sí, encantada. Un ratito. Acá se ha tomado la opinión del presidente, gobernador regional se le llama hoy. Acá en el dictamen se está considerando en el artículo 7.3 lo que es la inversión en las zonas fronterizas, de acuerdo al pedido. Este proyecto, es más, ya estaba para votación y pidieron nuevamente una ampliación para poder... Sí, sí. Un ratito, sí, yo voy a acabar. A mí me ha pedido el congresista Bruce, ¿no?, de que esto es un tema importante, que quieren prorrogarlo por 1 año, para que luego se trabaje de una manera adecuada con el grupo de trabajo que está haciendo. Me pide una interrupción la congresista Donaire, y yo tengo que respetar también lo que me dice el equipo técnico, lo que me ha encargado el presidente y el autor. O sea, yo no puedo estar pensando de que la gente acá viene a mentirnos, ¿no? Porque por último, no sé, ya hubiera llamado el MEF a decirnos, bueno, no, esa reunión no ha habido ese consenso, no sé. Entonces, por alusión, me está ratificando. señora presidenta, Sí, encantada, yo le voy a dar el uso.
Es más, ahorita la congresista Mercedes Arao, que tiene relación, ¿no?, y conoce el sector, me dice de que sí ha habido esta reunión. Entonces, por favor, o sea, no podemos estar pensando de que no podemos creer entre nosotros. Tiene usted la palabra el congresista Donaire, luego el congresista Lombardi y luego vamos a ir a votación. Primeramente, señora presidenta y señores congresistas, decir que yo no estoy diciendo que no se ha dado la reunión. Los términos no han sido precisamente similares en las conversaciones que hemos tenido los diferentes congresistas. Segundo, para recordar un poquito la historia de este proyecto, no es que tenga largo debate. El proyecto es de autoría mía, del Premier, y hay otro proyecto del congresista Meléndez. Ese proyecto, presidenta, lo archivó su grupo parlamentario, lo archivó. Luego pedimos reconsideración de la votación, votaron en contra de la reconsideración de la votación. Recién después, ante la presión de Loreto, presenta un proyecto Fuerza Popular. Y ahora que sí tiene un proyecto Fuerza Popular, es que apoyan un dictamen, pero un proyecto hecho a su manera y eliminando beneficios importantes a donde va a ir este fondo, como es en los servicios ecosistémicos, como es el tema de las áreas naturales. Bueno, escuché que el congresista pidió que se elimine, pero qué bueno que no lo eliminaron. Me parece muy bien. Entonces, esa es la historia, no que se ha venido debatiendo, no señora, se votó en contra, luego se votó en contra de la reconsideración, luego se pidió una nueva reconsideración para revivir estos proyectos y presentar el propio. Que quede eso claro. Gracias. Tiene usted la palabra el congresista Lombardi. Muchas gracias, presidenta, señores congresistas. Se ha mencionado varias veces el grupo de trabajo sobre eliminación de reintegros tributarios que yo coordino, no presido, y nos hemos reunido con el presidente y no es una conversación privada sino pública, es decir, participamos un grupo de congresistas con los asesores. Y lo que allí se nos dijo es que no había voluntad de prorrogar la exoneración para Iquitos y que se estaban estudiando fórmulas para ver cómo se reintegraba. Estaban presentes en esa reunión la congresista Glave y el congresista del Castillo. Simplemente me parece importante hacer esa aclaración. No es que nadie esté negando la reunión que puedan haber tenido el presidente de la comisión y el congresista del Águila con el ministro. Lo que estoy diciendo es que esas conversaciones no necesariamente han llevado a un acuerdo en estos términos. Gracias, presidente. Perfecto. Vamos a hacer los cambios correspondientes en el artículo 7, sí está lo de los ecosistemas, ¿no? Vamos a someterlo a votación, esto se verá en el Pleno, si alguna persona tiene algún aporte que hacer o cambios que se haga, se hará en el debate respectivo. Lo estamos añadiendo en el artículo 7, congresista. Presidenta. Señora presidenta, 7.3. pero perdón, acá hubo un pedido para que venga el ministro y aquí directamente lo Presidenta, un alto si me funcionario permite. del sector, porque yo tengo, perdón, estoy hablando un momentito, por favor. Sí, no me ha hecho uso de la palabra. Sí, con su permiso. Encantada. Gracias. Yo tengo información fidedigna del MEF de que no hay acuerdos. Lo tengo en el WhatsApp. Entonces, ¿ya terminó, señor Rey? Ya, te puedo seguir. Gracias por su permiso. Entonces, yo tengo información fidedigna de que no hay acuerdos. Entonces, nosotros necesitamos la certeza de que hay acuerdos. Y aún así, los hubiere, tenemos el derecho a nuestro propio criterio. Entonces, yo lo que propongo es que vamos a diferir esta votación hasta que vengan los funcionarios del MEF, el día que usted quiere, puede ser más tarde si quiere, no tengo ningún inconveniente, no se trata de dilatar una semana, podemos reunirnos a mediodía, como usted diga, y lo resolvemos, si le parece. Lo planteo como cuestión previa, señora presidenta. Sí. Acá hay dos posiciones como cuestión previa. El congresista del Águila pide que se vote y el congresista que se difiera. Acá yo transfiero la información dada por el congresista Bruce, que ha habido un acuerdo, ¿no? La congresista Mercedes Arao nos informa que sí ha habido una reunión, o sea, cada uno tiene su posición y, por favor, congresista Glave,
respete las opiniones de la persona como sus votos. Acá estamos en democracia, si no quieran o no les guste. Entonces, para mí es importante, voy a someter a votación si quieren diferir el voto o se vota inmediatamente. Vamos a hacer las dos posiciones porque acá yo soy una persona totalmente democrática. Entonces, vamos a someter a votación el primer pedido, ¿no?, que ha hecho el congresista del Águila de, en estos momentos, someter a votación este proyecto de ley. Los que estén de acuerdo. Hay una cuestión previa que tiene que Ya, votarse. perfecto, votaremos la cuestión previa si me permite, porque usted más que todo invocó a someter a votación. La cuestión previa del congresista del Castillo de diferir esta votación y llamar al señor Camacho. Los que estén de acuerdo en que se difiera el voto de este proyecto de ley, que alcen la mano, por favor. Diferir. Está de acuerdo el congresista Lombardi, el congresista Glave, el congresista del Castillo, Mercedes Arauz y García. Son 5 votos. Los que no están de acuerdo en que se difiera esta votación, Galarreta, del Águila, Mantilla, Martorell, Modesto Figueroa, Osías Ramírez y Campos. No se transfiere la votación. Entonces, se va a someter a votación el dictamen. Primero el texto completo. No, decir, no, vamos a solo poner, en el artículo 7, un poquito de respeto. Para empezar, señor del Castillo, con todo el respeto, yo sé que usted me pide la palabra. Y estamos en una votación. Ya se sometió a votación, ahora viene la del señor del Águila. Solo se está variando el artículo 7. Por favor, páseme el texto que se va a poner para poder incluir los artículos de las zonas fronterizas. ¿Dónde está? Que vote con... Sí. Pero ella está en estos momentos. ¿Perdón? Ya, pero igual usted votó para que se... Ya. ¿Quiere volver a hacer la votación del pedido de cuestión? Por favor, ¿puede incorporar su voto? Ya. ¿Cómo es el resultado? ¿Puede darme la votación? Votaron a favor de lo propuesto por el congresista del Castillo, la congresista Donaire, el congresista Lombardi, la congresista Glave, del Castillo, Arauz y Belaunde. Votaron 6. Votaron en contra el congresista Galarreta, Reategui, del Águila, Mantilla, Martorell, Figueroa, Osías Ramírez y del Campo. 8. Entonces, la cuestión previa no procedió. A ver. El cambio que se está dando, congresista del Castillo, es el 7.3, proyectos de infraestructura turísticos, puesta en valor del patrimonio cultural y priorizar la infraestructura en la zona fronteriza. Por favor, estamos en votación, congresista. Ya, a ver, por favor. Presidenta, yo pediría que en el artículo 2, el punto 2.2 se pueda sacar de esto, porque colisiona con otra ley que es importante para toda la Amazonía peruana respecto de lo que significa la parte de la exoneración de bienes de capital para el beneficio de todos los que viven en la Amazonía peruana. Entonces, este 2.2 sí que hay un problema con esto y por eso quisiera que se lo saque de esto de acá para volver en el último punto de la agenda donde que se pone esto con mayor claridad. Congresista del Águila, congresista, por favor. ¿El congresista Arreategui ha hecho alguna observación en el punto del artículo 2? No, yo básicamente lo que quería referirme es que ya estando en votación, Presidenta, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? No sé si contamos con el quórum respectivo en este momento.
Si no lo hay, si es que no lo hay, en todo caso dejar constancia claramente de que todos los representantes que han estado presentes y que han abandonado esta comisión, que son fundamentalmente los congresistas Mercedes Arauz, Marisa Glave, Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde, Guido Lombardi, Patricia Donaire, le dan la espalda a una medida tributaria importante para la economía del país y para la economía de la región Loreto. Una región que en todo caso, comprobando el quórum por supuesto, una región que en todo caso requiere de la atención del Estado peruano, requiere de la atención, y los congresistas de Fuerza Popular el día de hoy estamos demostrando nuestra intención, como siempre, de contribuir, de poner el hombro con el propósito de este gobierno, que propone precisamente ir reduciendo gradualmente las exoneraciones tributarias en el país para incrementar la recaudación fiscal y poder atender las exigencias que hay. Y no existiendo en todo caso ese ánimo contributivo y colaborativo de los propios representantes de gobierno, como la señora Arauz, como la señora Patricia Donaire, como el señor Jorge del Castillo, como el señor Víctor Andrés García Belaunde, como el señor Guido Lombardi, que le dan la espalda al país precisamente, cuando el país necesita, según el punto de vista de este gobierno, ir reduciendo gradualmente este tipo de gastos tributarios que existen en el país. Algo que le va a favorecer al Perú, a los peruanos y particularmente a la región Loreto. Qué pena realmente que los representantes de estos partidos, de estas bancadas, le den la espalda a una exigencia que tiene el país y que tiene en particular la región Loreto, porque esto, Presidenta, no hace sino comprobar una vez más que aquí los representantes de Fuerza Popular lo que hacen es poner el hombro en el propósito del Ministerio de Economía, en el propósito que tiene el presidente Vizcarra de ordenar la economía, de darle posibilidades a los peruanos, de poder atender los requerimientos de los maestros, por ejemplo, de poder atender los requerimientos del sector salud, de poder, en todo caso, atender las necesidades de diferentes estamentos de la sociedad peruana. Por esa razón estamos aquí y hemos debatido cerca de 2 horas o más incluso, porque consideramos que es necesario, Presidenta, porque creemos nosotros que siendo representantes por este quinquenio de nuestras respectivas regiones y además como congresistas de la República, estamos en la obligación de corresponder a esa confianza de la población. A mí me puso aquí la región Loreto, los ciudadanos de Loreto, no para escabullirme e irme dándole la espalda en una decisión conveniente, pertinente. A mí me puso la región Loreto como representante de la misma y como congresista de la República para poder defender sus intereses, porque defiendo auténticamente los intereses de la región Loreto y del país, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que no, este tipo de gastos tributarios están solamente beneficiando a unas cuantas empresas, decimos que no es verdad, y que no es verdad porque no hay un estudio técnico que así lo demuestre, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no lo ha podido demostrar, porque la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria no ha demostrado con cifras reales, con un estudio independiente, de que precisamente hay un estudio que diga en la relación costo-beneficio, esto sí benefició a un grupo de empresas o perjudicó a la población, o lo contrario. Aquí no hay precisamente un estudio que nos demuestre eso. Por esas razones, Presidenta, es que consideramos importante que este tema sea puesto al voto, porque creemos en todo caso que es necesario que de una vez por todas en esta comisión decidamos el día de hoy. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista El Águila. Saludar la presencia de la congresista Karina Beteta y Percy Alcalá, que ha retornado, porque seguro ha estado en el Consejo Directivo. Qué pena que no se tenga credibilidad de lo que y que todos han tenido acceso de preguntarle a la comisión técnica de lo que el presidente de esta comisión, el señor Carlos Brus, ha coordinado y ha consensuado con el MEF para ver este tema tan importante para nuestra Amazonía, para Loreto en este caso. Y por último, yo pienso que acá uno debe marcar su posición con sus votos, señores.
Es una lástima que las personas, porque no les gusta, salgan y dejen sin quórum a esta comisión. Felizmente acabamos de retomar el quórum correspondiente para llevar a votación. Con las disculpas del caso, señor Mantilla, estamos en votación, ¿no? Vamos a someter a votación este proyecto, que los hermanos de Loreto lo están esperando. Los que estén de acuerdo con el dictamen y con el adicional, la propuesta hecha en el artículo 7.3, se somete a votación. ¿Los que están de acuerdo? Congresista Figueroa, tomemos nota por favor. Ramírez, Campos, congresista Galarreta, congresista Karina Beteta, Persia Alcalá, Del Águila, Mantilla y Martorell. Los que estén en contra, los que se abstengan, el congresista Reategui, una abstención. Me pide la palabra el congresista Galarreta. Sí, muy brevemente que levante la acta, presidenta. Entiendo que uno de los votos, porque ahora son 11 parlamentarios, entiendo que hay un voto que no debería considerar, porque creo que los representantes de Fuerza Popular que se han quedado democráticamente son 10 votos. Ya, congresista Galarreta, yo no he votado. ¿Ah? Solo estoy dirigiendo la mesa, entonces por eso no he votado. No sé si Ya, entonces la congresista Karina Beteta retira su voto. Tenemos 9 votos a favor y una abstención. Así ha sido votado. 8 votos, sí, y una abstención. Vamos a la aprobación del acta de esta sesión, de la 8ª sesión. ¿Ah? Dispensa del acta, solicito la votación. Los que estén de acuerdo con la dispensa del acta, por unanimidad estamos de acuerdo. Siendo las 10 de la mañana, antes de levantar la sesión. Solamente para que consten actas, cuando usted señala 8 votos a favor, una abstención, y la presidencia que no ha votado son los 10 miembros que hacen el quórum, porque conociendo lo poco antidemocrático que son estos parlamentarios que han llegado a este quinquenio y que demuestran pues que acá hay un tema medio raro y que la democracia en el Perú está un poco extraña, hay que dejar esa constancia. Hay 10 congresistas presentes, sino que usted no ha emitido su voto. Entonces mi voto es considerado a favor de la presidenta para que existan 9 votos a favor con el mío y el congresista Reategui en abstención. La congresista Beteta. Gracias, presidenta. Solamente dejar constancia que el pueblo de Loreto sepa realmente qué bancadas y qué parlamentarios le han dado la espalda. Gracias. Gracias, congresista Beteta. Congresista Reategui, antes de levantar la sesión. Solamente para sustentar mi voto en abstención, que es importante. En la parte que le dije que se quitara, el 2.2 colisiona con toda la parte de la Amazonía peruana, porque es llevar solamente a unas pocas partidas para beneficiar solamente a algunos grupos, no está bien. Yo creo que lo más importante que se debería hacer acá es que la importación de bienes de capital se extienda a la exoneración al menos por 10, 15 años, porque realmente respecto al resto del Perú todavía estamos en una situación de desventaja y desarrollo relativo muy bajo. Así es que si el Ejecutivo quiere quitar este tipo de exoneraciones, va a ser para que la pauperización de la economía y de todos los medios que existen de producción allá simplemente salgan de la zona de Amazonía y se vayan a otros sitios porque les va a ser mucho más rentable. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Reategui. Yo creo que en el debate, en el Pleno del Congreso podrá sentar su posición, no hay ningún problema, ¿no? Y poder, sí, aprobamos la dispensa del acta, siendo las 10:07, agradeciéndole al equipo técnico y las personas que nos han acompañado hasta el final, se levanta la sesión.